Le Manoir du Diable es reconocida como la primera película de terror. Si bien como tal, película no es la palabra adecuada, ya que dura tan solo 3 minutos, sería la primera piedra en un gigantesco castillo aterrador que se convirtió en el género de terror. El género como tal no sería definido hasta 1931, con la salida de la película Drácula, a pesar de que películas del estilo se habían producido desde varios años antes. El horror pasaría por varias etapas. Cuando algo funcionaba, salían varias películas siguiendo pasos similares, donde una criatura sobrenatural triunfaba, otras nacieron buscando una rebanada del pastel del éxito. Vampiros, hombres lobos, el monstruo de Frankenstein, todos estos se volvieron íconos gracias a su presencia. La era de los monstruos de Universal se destacó por sus criaturas aterradoras, y aún al día de hoy, Universal sigue intentando hacerlos funcionar. Y en su parque más reciente, Epic Universe, hay un área completa dedicada a ellos, la cual se llama Dark Universe. Pero con el éxito viene limitación. Una plaga que si bien afecta a todo, el horror parece ser el género donde las consecuencias se ven con más fuerza. Pues asustar a la gente o si quiere incomodarla requiere del elemento de la sorpresa, lo inesperado, lo desconocido. Y es muy difícil asustar a un público que ya ha visto al mismo monstruo haciendo las mismas cosas 20 veces antes. Tan solo entre los años de 1960 a 1970 hubo alrededor de 13 películas solo de Drácula, no de vampiros, de Drácula. De hecho, Drácula es el personaje de terror más prominente actualmente. Es posible que existan incluso más de 500 películas con su nombre en el título, seguido por Frankenstein, que tiene alrededor de 450 películas. La saturación ya era un problema. Sin embargo, en aquellos años había varios colchones que suavizaban esto. Muchas películas eran prácticamente exclusivas de continentes o incluso países. Esto debido a barreras de lenguaje, distribución y legales. De modo que, si bien en un año podían salir quizás 5 películas del mismo monstruo, en ciertos lugares los cines tan solo presentarían una o incluso quizás ninguna. Pero actualmente estos impedimentos no son un problema, pues gracias al internet tenemos acceso a absolutamente todo lo que queramos ver. El mundo moderno nos trae un elemento nuevo a la mesa. En 1960, para hacer una película necesitabas medios. Contactos, equipamiento sumamente costoso, actores, efectos y maquillaje. Con todo esto, los directores tenían una motivación para hacer un trabajo lleno de amor y dedicación. No importa que tan bien o mal saliera. En cambio, hoy en día las herramientas están al alcance de quien tenga el tiempo y el deseo de aprender. El querer hacer un producto competente o no ahora no es algo importante. Y esto, a pesar de dejarnos varias joyitas del terror, trajo consigo una avalancha de contenido que constantemente se hace más y más grande. Contenido que no busca originalidad y tampoco busca impactar. Solo busca tomar una rebanada del pastel del éxito. Y esto desafortunadamente no es exclusivo de adolescentes con DaVinci Resolve y Photoshop pirateado, sino que se propagó a estudios de cine completos. Y actualmente el terror cruza por una crisis, donde el valor artístico se deja de lado, donde los matices se pierden a favor de lanzarte un monstruo en la cara con sonidos fuertes y esperar que aplaudas, donde no se busca revolucionar, se busca imitar, en donde vender importa más que asustar. Octubre 25, 1978. Halloween se estrenó en los cines de Estados Unidos. En esta película, el público conoció a quien ahora es reconocido como el primer asesino del slasher, al menos en la definición moderna que tenemos actualmente del género. Michael Myers se destacó por encima de otros villanos de la ficción conocidos hasta entonces. Si bien ya existían asesinos en la ficción, estos eran personas regulares mayormente, sociópatas o psicópatas que no se distinguían hasta que los veían con el cuchillo en la mano. Michael se nos presentaba con una fuerza sobrehumana y una máscara muy llamativa, haciendo que la máscara blanca se destacara por encima de personajes vistos en el cine anteriormente. El asesino enmascarado indirectamente daría luz a una nueva generación de asesinos que también usarían máscaras, o alguna variante de disfraz. Halloween ya seguía varias reglas que traía el género de slasher desde antes, y estas reglas serían pasadas como una antorcha sagrada de asesino en asesino. Regla número 1. Las víctimas son adultos jóvenes o adolescentes, más o menos insoportables. Regla número 2. La gente sexualmente activa es del diablo y merece morir. Regla número 3. Hay una Final Girl. Existen muy pocos ejemplos de Final Boys. Y por último y menos importante, la regla número 4. Cada asesino tiene una máscara, disfraz o dinámica que lo diferencia visualmente de otros. Estas reglas están de una u otra manera en la mayoría de películas slasher, incluyendo las más recientes. De aquí nacieron muchísimos asesinos con identidades sumamente marcadas, desde clásicos como Freddy Krueger, Jason Voorhees, Ghostface y Chucky,
hasta personajes modernos como Art the Clown y Megan. La mayoría de nombres que conocemos es porque destacan de alguna manera. Freddy Krueger usaba el horror del surrealismo de los sueños. Chucky era un muñeco poseído por un criminal. Pearl, que sí, ella cuenta como un personaje slasher, no solo viene de una película que explora más a su asesina que a sus víctimas, sino que es una mujer, algo muy extraño de ver en el género. Un ejemplo de slasher moderno que me gusta bastante es Fear Street, una saga que tiene varios asesinos. Y esto es porque la villana principal, digámoslo así porque no quiero spoilear y quiero que la vean, es una bruja que durante años eligió a una persona del pueblo para tomar el papel de asesino por una noche completa. Y en la primera película vemos a varios de ellos, que fueron revividos para cazar a los protagonistas. Y tenemos una buena variedad de hecho, un asesino con un disfraz de Halloween, el de la bolsa en la cabeza, una chica linda con una navaja de afeitar y hasta un niño. Y sí, está hablando de cosas generalmente positivas para el género. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos de ideas creativas a una impresora que se está quedando sin tinta? Estoy segura de que no estoy sola cuando digo que realmente el género slasher ya no es algo que me llame la atención, porque está sobreexplotado hasta el hartazgo. Es un género en el que jamás faltan 1 o 2 películas mínimo cada año. Y según Wikipedia, del año 2000 al 2009 hubo 179 películas de este tipo, y eso sin contar las que Wikipedia probablemente no tenga registradas. ¿Y acaso alguien puede decirme un asesino que no sea Jason, Leatherface, Ghostface, Freddy, Michael o cualquiera de estos iconos tan gastados? Las reglas que originalmente eran una base pasaron a convertirse en casillas que había que llenar y ya, dándonos una cantidad absurda de disfraces y criaturas cada vez más estúpidas. ¿Acaso alguno de ustedes conoce a BBK? ¿O qué me dicen de Alicia Soria? ¿Bunnyman? ¿Alguien? No, no los conoces, cállate. Y no, no es el de Puppet Combo, me refiero a este tema de por acá. Incluso los asesinos de películas que ya se hicieron semivirales como Babyface de Happy Death Day son olvidados en segundos, porque no tienen nada que destacar. El género del terror se volvió una avalancha de estereotipos y copias y pegas que hacían a la gente voltear sus ojos tanto que podrían contar las arrugas en sus cerebros si eso quisieran. Cada película que sale es menos creativa que la anterior. Algo como lo que sucedió con las películas de estilo found footage o de grabaciones paranormales, donde debemos mirar por 45 minutos a una sala hasta que una silla se mueva. O tenemos 35 minutos del mismo mae transpirando encima de la cámara. Los estudios buscaban tener al siguiente asesino marketeable, y una vez lo tenían, lo explotaban hasta el hartazgo. Y creo que la peor parte es que no se trata de algo exclusivo de los asesinos recientes. No. Esto estaba pasando desde el primerito de todos. Michael Myers solito tiene 13 películas. La primera estrenada en 1978 y la última es de 2022. Jason Voorhees tiene 12 películas y en una se pelea con Freddy Krueger y en la otra está en el espacio y es futurista. Los tenían como vacas a los pobres. Ya, déjenlos morir, por favor. Esto parecería un problema único del cine, pues los estudios tienen una razón muy lógica para querer que su mascota de turno explote en la gran pantalla. Money. Pero, ¿qué pasa cuando la capacidad de creación deja de ser exclusiva de estudios y la gente común y corriente tiene acceso a las herramientas para crear contenido y distribuirlo? Es aquí cuando entramos al internet, tierra de nadie y de la libertad. El entretenimiento aquí no depende de miles de personas colaborando en un proyecto por años, sino que aquí es cosa de suerte. Desde una grabación editada a un texto, todo puede volverse la siguiente estrella de internet. Incluso el terror en internet comenzó como leyendas urbanas, que han evolucionado poco a poco. No indagaré demasiado en esto de lado, pues tengo un video viejo donde hablo más a fondo de las creepypastas, editado con las patas, pero existe. Pero a grandes rasgos, las creepypastas son historias de terror mayormente cortas, pero con el paso de los años, cada vez hay historias más largas. Y estas pasaron por muchas tendencias como juegos malditos, episodios perdidos y personajes ficticios que se volverían reconocibles. Los personajes de creepypasta se popularizaron en masa, saliendo personajes como Jeff the Killer, Sally, Eyeless Jack y principalmente Slenderman, siendo este el rostro sin rostro que casi que oficialmente representa las creepypastas, a pesar de que inicialmente él no provenía de una creepypasta sino de un concurso de imágenes editadas. Ya después se harían miles de creepypastas a su nombre, pero ajá, Slenderman se volvería tan famoso que saldrían juegos tanto independientes como de estudio. Habían ahora cientos de historias de origen, videojuegos, easter eggs, series, todos teniendo una idea bastante clara de qué o cómo se presentaba el personaje. En base, si bien no había un canon oficial de lo que era Slenderman, los fans tenían ciertos elementos prácticamente pactados en sangre.
Un ser alto, misterioso sin rostro que persigue a sus víctimas en los bosques, interfiere con las cámaras y otros electrónicos. No tiene un origen claro y parece que puede volver locas a las personas, teniendo ayudantes o proxies. Ah, y no olvidemos las 8 páginas. No es nada muy difícil de entender, y que aún así da muchísima libertad creativa. Un personaje así era una mina de oro del terror, y los fans suplicaban que una película del misterioso hombre sin perfil de Facebook, porque no tiene Face, ajá, se produjera. Y para desgracia de todos, la película sí llegó. Como 6 años tarde, y pasándole por el recto una buena porción de los elementos que la comunidad relacionaba con el personaje. Comenzando por el hecho de que si quitaras a Slenderman podrías meter a cualquier otra cosa, un fantasma, un demonio, lo que tú quieras. No hay nada en esta película que particularmente te haga pensar en él, y lo poco que utilizan de él lo utilizan mal. Pasaron de la idea de que Slenderman interfiere con cámaras a que directamente sea una clase de niña del aro siendo invocado por un video de internet. Y además de eso le compraron un iPhone con un plancito de Colby porque el muy descarado puede hacer videollamadas. Elementos como los proxies, el bosque y el misterio de su origen fueron eliminados o pasados a segundo plano, siendo reemplazados con una historia genérica de adolescentes calenturientos siendo perseguidos, y utilizando violencia gratuita en lugar de la incomodidad del desconocimiento. Y ni siquiera se comprometieron con la violencia gratuita porque se cortaron tantas escenas antes de que la película siquiera saliera que los personajes simplemente desaparecen sin explicación. Pero independientemente de que esté o no, Slenderman jamás fue un personaje que se destacó por dar finales violentos a sus víctimas, sino que se destacaba por su misterio, por lo poco que se sabía de él, haciendo imposible lidiar con su presencia, ya que ni siquiera se sabía por dónde empezar a buscar siquiera de qué clase de criatura es el hombre del traje. Podría ser víctima de él por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En esta película tienes que invocarlo manualmente y hasta puedes hacer un ritual para comunicarte con él. Todo lo que hacía especial a Slenderman fue ignorado a favor de ser una película genérica que el público general pudiera digerir con facilidad, dejando a la una vez gran y exitosa creepypasta dando patadas de ahogado para no ser olvidado, condenando así a las películas de creepypastas, si es que alguna vez existió un chance de que algún otro personaje tuviera la propia gran producción de Hollywood. Así como las películas, los juegos de terror contaron con una era dorada, y esta fue entre los finales de los 90 y los principios de los 2000, época en que saldrían los que aún al día de hoy son reconocidos como íconos: Rule of Rose, Fatal Frame, Haunting Grounds y especialmente Silent Hill y Resident Evil. Algunos de esos juegos presentaron varias entregas en años siguientes, variando de calidad en cada una de ellas. Y vamos a concentrarnos en Resident Evil y Silent Hill, ya que estos son los más afectados por la avaricia corporativa. Con la mayor sinceridad del mundo, les cuento que a mí se me introdujo al mundo de Resident Evil a través de las películas. Sería bastante después que jugaría por primera vez al Resident Evil 4 y yo estaba muy confundida de por qué en todo el juego no vi a Alice por ningún lado. Pues resulta que esto y esto no tienen absolutamente nada que ver, aparte del nombre y alguno que otro cameo de personaje, como Leonardo Canadá. No existe Alice, no existe Spencer y tampoco existe Rain, de quien por cierto me voy a burlar porque en cada película que sale esta actriz se muere. Y estando en la decepción, creo que se muere 2 veces. Y a pesar de ser una pésima adaptación, consiguió generar $103 millones. Contando que el presupuesto fue originalmente 33 millones, esto fue un éxito. De modo que esta saga tuvo un total de 6 películas. La primera película salió antes de que yo naciera y la última salió cuando yo tenía 14 años. 14 años de esas películas. Todo ese tiempo yo no me había interesado en la saga pensando que se trataba de una saga de acción debido a las películas. Y sí, las películas son interesantes a su manera. Con películas de acción son entretenidas y divertidas de ver. La cantidad de Deus Ex Machina y de absurdos que no toman en cuenta incluso su propio lore son de lo mejor. Y todavía me gustan algunas de estas películas. Y Alice destrozando zombies con machetes como un abuelo peleando con el diablo en el monte sigue siendo puro cine. Y hasta hace poco comencé a jugarlos apropiadamente. Con eso me di cuenta que, si bien tenemos las películas de acción más ridículas de la historia, perdimos la oportunidad de tener una saga de películas aterradoras. Cuando comencé a jugar Resident Evil 2 Remake, me sentí tensa, atrapada. Los espacios cerrados, el silencio interrumpido por gemidos y gruñidos, junto a la cámara que se niega a dejarme ver apropiadamente ese movimiento extraño en la maldita esquina. Realmente ofrece un buen ambiente de terror. Y sí, ya vi que alguien va a decirme que en una película no se puede traducir apropiadamente las mecánicas de un juego.
Y tienen razón, es difícil de traducir el terror de un videojuego a una película, pero no es imposible, especialmente cuando hablamos de zombies en un espacio cerrado. Y además de que los malditos no se mueren a pesar de vaciarles el cargador entero entre ceja y ceja por lo menos 3 veces. Como decía, ya hay películas o series que cuentan con elementos similares. We Are All Dead Now, The Walking Dead, Tren a Busan, solo por mencionar algunas. E incluso los juegos por sí mismos se enfocaron más en la acción por un tiempo. En 2017 la saga le metería el pie al freno con fuerza y comenzaría a enfocarse al horror nuevamente, comenzando con Resident Evil 7, y desde entonces parece que la saga está moviéndose en una dirección un poco más estable. Esta no es una queja a la acción en Resident Evil, sé que es una saga de horror y acción. Sin embargo, siento que en las películas pudo haberse utilizado un poquito más de los elementos de terror y tal vez un poco menos de la acción gringa que es tan empalagosa. No me siento en posición de dar una opinión tan grande de Resident Evil, ya que solo he jugado unos cuantos juegos y me faltan varios por probar. Para cuando estoy escribiendo esto, ya hace unos días salió un nuevo tráiler de una película de horror basada en el universo de Resident Evil. Y la verdad, se ve bastante interesante. Me gusta la idea de explorar los horrores de Umbrella desde el punto de vista de alguien que no conocemos, y que parece no tener las habilidades con las armas que tienen otros personajes. Silent Hill, por otro lado, tiene una historia similar. Varios juegos, películas, pero sin desviarse del horror a la acción. Todo este tiempo Silent Hill se ha mantenido en el género del terror, o lo ha intentado. Ya todos conocemos el meme de las máquinas de pachinko de Silent Hill, pero es de lejos la única bastardización del nombre de la colina silenciosa. Incluso intentaron sacarlo un juego tipo Dungeon Crawler. Pero bueno, la forma en que Silent Hill se ha visto más destrozado es la sobreexplotación sin mente. Luego de que Team Silent se saliera del chat, Konami simplemente intentó seguir sacando juegos, dándole la licencia a diferentes estudios random que, en lugar de hacer las cosas nuevas, intentaban copiar ideas viejas sin entender por qué funcionaban. Y creo que el ejemplo más descarado es Origins. Por ejemplo, ¿ves a este bicho de acá? ¿Se te hace conocido? No, no es un Lion Figure, el monstruo de Silent Hill 2. Este se llama Straight Jacket, totalmente diferente. ¿Acaso no lo ves? No tiene plataformas. Y también en Homecoming incluso tratan de sacar otro Pyramid Head. Y hablando de Pyramid Head, mae, a este hombre lo tienen sobreexplotado, ocupa una pensión. ¿Y por qué es esto? Pues resulta que realmente Silent Hill trataba de un culto. En el primer juego y en el tercero se toca este culto llamado la Orden con bastante protagonismo. Sin embargo, el segundo juego es el más influyente. En este juego resulta que James es torturado por sus culpas, que toman formas de diferentes criaturas que encontramos durante la partida. Y si bien esto creó uno de los mejores conceptos de Silent Hill, que son las criaturas basadas en la psicología del personaje, a su vez, al ser tan bueno el juego y crear criaturas tan icónicas, juegos posteriores con escritores o inversores que no sabían exactamente cómo funcionaba el concepto, decidieron que las criaturas era lo importante y no porque existían las criaturas, provocando así que Pyramid Head y otras criaturas de Silent Hill 2 comenzaran a aparecer aleatoriamente en los siguientes juegos, e incluso en las películas. Lo importante es que Pyramid Head nació como una representación del deseo de castigo de James. Cerca al final del juego descubrimos que James asesinó a su esposa. Y la imagen de Pyramid Head James la había visto en su viaje anterior a Silent Hill, donde aparecía como verdugo en una pintura antigua. Este Pyramid Head fue creado por y para James. Por eso es tan chistoso que apareciera en Homecoming y en las películas y... ¡oh Dios! ¡Las películas! No voy a mentir, le tengo un cariño especial a la primera película porque fue así que conocí Silent Hill. En una bella época donde mi papá traía películas quemadas en discos que conseguía en San José Centro. Y de hecho, siento que esta película hizo un trabajo bastante sólido con todo y todo. Respecto al mundo en sí y el tema principal de una madre buscando a su hija. Pero sí, nadie puede negar que se pasa el 90% de las cosas de Silent Hill 1 por la fuente de la hispanidad y toma elementos de Silent Hill 2, incluyendo a la figura mentirosa y a Pyramid Head otra vez. ¿Qué obsesión tiene Konami con estos dos personajes específicamente, Dios mío? Pero es una película decente. Algo que no puedo decir de las otras dos. La segunda se hace en el tercer juego y es tan mala que ni siquiera me molesta en volver a verla por temor a perder las últimas 2 neuronas que me quedaban antes de terminar el guión de este video. Pero para no perder la costumbre, aquí tenemos a... díganlo conmigo... Pyramid Head. ¡Otra vez! Y finalmente tenemos la película basada en Silent Hill 2 que salió este año y... caca.
Mae, caca. Por lo menos las primeras 2 películas intentaron mantener un poquito del lore original del juego. Diseños, ambiente... Pero Return to Silent Hill, no. Lo único que tiene esta cochinada del juego original son los nombres. Y yo juro que tenía fe. Yo quería tenerla. Inocentemente, luego del éxito del remake, pensé que iban a respetar más la saga. Pero no, el guionista quería hacer su fanfic y Wattpad no era suficiente. Y mae, no había necesidad. Silent Hill tiene un protagonista diferente por juego. Podrían haber contado una historia original y no sería nada raro. Pero no, el mae quería que sí o sí conociéramos a Jonathan Thunderland y a Mariana Leopardo. Con sus pelucas de Temu, por cierto. Konami se encuentra en algo muy extraño con Silent Hill. El remake del 2 fue una maravilla. Luego salió F, que no podía jugar, pero es en Japón. Y no es la primera vez que Silent Hill no es en Silent Hill. Y todavía seguimos en duelo por la pérdida de Silent Hill PT, que nunca va a salir porque Kojima dejó Konami. Pero todavía tenemos algo de esperanza. Se aproxima un nuevo juego de Silent Hill, el Downfall. Además de que se aproxima el remake del Silent Hill 1, de manos de Bloober Team, el estudio que hizo el remake de Silent Hill 2. Y eso me da esperanza de que Silent Hill vuelva a tener una buena temporada. Así como las películas, los videojuegos pasaron de ser un medio exclusivo de compañías con personal especializado a uno en el cual cualquier persona con tiempo y las herramientas correctas puede mostrar su visión. Fue así como Five Nights at Freddy's llegó al ojo público. Un proyecto que se supone sería el último de su creador, convirtió en una máquina de hacer dinero, con más de 20 juegos. Five Nights at Freddy's es un caso que a mí se me hace triste, no por el resultado en sí. Es innegable que esta saga es un éxito comercial, sino por la bastardización que sufrió la saga. Five Nights at Freddy's lo tenía todo, un lore oculto que hacía que todo alrededor fuera más interesante, personajes icónicos y un gameplay sencillo y entretenido. No hace falta que ni haga un resumen de lo que sucedió después. De un momento a otro, estábamos escuchando teorías y esperando que MatPat lograra explicar qué chucha agrega el juego 17 al lore del juego 1. Y estoy 99% segura que MatPat adivinó correctamente 6 de 10 veces, y Scott Cawthon nada más decidió cambiar el lore solo por no darle el gusto. El juego generó tanto dinero que las corporaciones comenzaron a meterse y a apelar al fandom más joven. De la noche a la mañana teníamos Funkos, peluches, spin-offs e incluso películas. Pero el terror ya no era realmente parte de la saga. En base, pues sí, tiene jumpscares. Pero todo fue suavizado al punto de que ya no entiendo a quién quieren apuntar. Las novelas tienen un estilo casi infantil, y a la vez nos presentan las muertes más grotescas posibles, pero eso sí, lo suficientemente censuradas para que no sea traumático. Ahora tenemos Disneyland de Freddy, pero te gritan en la cara cada 3 minutos para que no olvides que tienes que asustarte. Five Nights at Freddy's fue pasado por agua una y otra vez hasta ser el espécimen perfecto para vender. Y el misterio, la tensión, todo fue quedándose poco a poco en el pasado. Todo para que Juanito de 10 años elija su peluchito de Freddy Fazbear cuando visite Vértigo, donde le van a cobrar por lo menos 50,000 colones más de lo que realmente vale el peluche. Pero lo peor de todo no sería el juego emblanquecido en sí, sino lo que nació de esto. El mascot horror moderno. La influencia que tiene la saga en el horror es indiscutible, especialmente en el horror indie. Pronto salieron miles de copycats con la misma o casi la misma mecánica. Y no voy a criticar modelos o programación porque claramente muchos fueron hechos por principiantes o incluso niños que afortunadamente decidieron esforzarse para aprender a hacer algo que les gustaba. En una época donde usar el cerebro para hacer arte era parte del proceso de manera obligatoria y no había atajos. El problema es que eso era todo lo que veíamos. Un sujeto en una oficina sentado sin hacer nada aparte de revisar cámaras y cerrar puertas. Y algunos fangames se destacaron, como Pogos, Candies, Flumpties, entre otros. Pero está bien, eran juegos que buscaban imitar una fórmula por amor al juego original. Y destacaban por innovar aunque fuera un poquito. Algo que no podemos decir del mascot horror como tal. Una avalancha de juegos de terror que no son más que walking simulators con la botarga de turno persiguiéndote por pasillos de algún edificio. Y si es un edificio que tenga alguna razón para tener mascotas temáticas, mejor. Porque así no tienes que usar la cabeza para darle al dinosaurio amarillo una razón para existir. Si bien la idea del movimiento limitado fue desapareciendo, la idea de la mascota se quedó. Y junto a ella la estética infantil.
Al principio parecía que era solo la idea de corromper la infancia, pero resulta que no, sino que cada vez los juegos eran más y más infantiles, invitando a niños a absorber de manera obsesiva al Alfredo Fasoso sin copyright. Y no es solo culpa de los creadores de contenido, sino que la audiencia también lo suplicaba, y los youtubers respondían. Todos querían ser el siguiente Five Nights at Freddy's, ganarse los millones de fans que hacían fanart, ganarse los canales de teorías, y muchos de estos juegos sacaban algo monetizable de inmediato. Algunos de estos tienen links a sus tiendas en el menú de inicio. Pero las cosas empeorarían gracias a Poppy Playtime. Pues a pesar de que este juego está hecho con un mayor cuidado en todos los aspectos, a diferencia de la mayoría de juegos de mascot horror, este juego popularizó los capítulos. O sea, el primer capítulo es barato o es gratis, y cada que sale una parte nueva, tienes que abrir tu cartera. Poppy Playtime actualmente puede llegar a valer casi $70 si compras los 5 capítulos. Casi 70 por un juego sin terminar. Este juego nada más marcó todas las casillas para ser un éxito. Una historia pseudo misteriosa, un juego incompleto para obligar al público a pagar. Y me dirán, oh, pero Five Nights at Freddy's tiene varios juegos. Sí, varios juegos, lo cual es lo mínimo, son juegos completos. No el mismo juego sin terminar varias veces. Poppy Playtime te hace pagar 5 veces para terminar la historia principal, y todavía no termina. Los personajes son ridículamente infantiles en diseño, con tal de ser fáciles de marketear. Y por último, y no menos importante, una locación que hace mucho más fácil colocar a estos personajes a montón en un solo lugar. No hace falta recordarle a nadie la jugada Toasty que fueron los NFT. Eso sí, cuando el público se quejó, ellos se disculparon, además de que algo del dinero claramente se usó para mejorar los capítulos posteriores. Algo que no podemos decir de Garden of Bam Bam, juego que ocasionó que si la barra para el mascot horror ya estaba en el piso, la barra ahora la está usando Satanás para bajar al sótano. Este juego ha hecho todo mal, salvo por una cosa: atraer niños cada vez más estúpidos y vulnerables debido al brain rot de acceso fácil que proporciona internet. No hay diseño de absolutamente nada. ¿Me vas a decir que esto es una guardería? Así construía yo mis casas en los Sims cuando tenía 10 años. ¿Y los personajes? Esto jamás fue puesto en un papel antes de abrir Blender. No solo eso, sino que todo está terriblemente optimizado. Solo el modelo de un personaje destruye el rendimiento de una laptop. Y no estoy bromeando. Y aún así tienen el descaro de cobrar por cada capítulo. Pero para eso son esta clase de juegos. Intentan recolectar suficientes niños para que compren sus productos, para que le exijan a youtubers que hagan contenido del juego, que la gente haga teorías. El horror se reduce a jumpscares y una persecución. Y todos los sucesores solo han empeorado en calidad. Y lo más triste es que esta infección es tan profunda que juegos que parecía que serían diferentes, que tenían potencial, se verían influenciados. Subliminal, no confundamos con Superliminal, era un juego muy esperado, claramente hecho con amor. El juego se veía casi real y aprovechaba la tendencia de los espacios liminales. La demo era una bocanada de aire fresco en un internet ahogado por playos y playos. Y streamers como Queso esperaron por 2 años tener sus manos en el código. Y tiene una maravillosa idea de utilizar el trauma de la infancia y de formar memorias. La forma en que realmente se siente bien el uso de los elementos de la infancia en el horror. Y todo para presentar otro Poppy Playtime. Los pasos y el monstruo no son más que una prueba más de lo profunda que es la influencia de esta clase de juegos. Yo no llamaría Subliminal malo per se, sino que más bien es decepcionante. Y fue triste ver a Queso estar tan emocionado por la experiencia al inicio del stream y finalizar con el gameplay enojado y desilusionado, porque siento que fue ver mi desilusión con el género del terror en internet, o en general, en velocidad por 5. Si lo piensan bien, este tobogán de avaricia se ha ido desarrollando desde 2014 y la caída ha sido constante por casi 13 años. Lejos están los años donde la psicología del personaje formaba parte de la experiencia, donde el horror indirecto pero reconocible formaba una narrativa que al estudiarla se volvía cada vez más incómoda y profunda. Cuando para crear un juego de terror se invertía en escenarios, en diseño sonoro, en gameplay, donde los limitantes no creaban atajos ridículos, sino soluciones ingeniosas, como la niebla en Silent Hill 1, que realmente era por cuestiones de carga de elementos del pueblo.
donde el horror no venía de gritos y un bicho abriendo la boca, sino que venía de las implicaciones y de que tan bueno fueras entendiendo tú, con tu sentido común, algo básico que te ponían enfrente. Si ya no se necesita mucho para hacer dinero fácil, ¿para qué esforzarse? Pero aún hay esperanza. Hay personas que realmente quieren asustar, quieren incomodar, quieren crear. Directores como Jordan Peele, Emily Flickfeld, Zach Greger y Coralie Farjad están dispuestos a explorar el horror no desde un fantasma o un demonio acusando a alguien, sino desde los horrores verdaderos que sufren las personas sin dejar de tomarse libertades creativas y horrorizando con mezclas de realidad y ficción. Y aunque no lo crean, todavía se escriben historias interesantes en internet. ¿Han escuchado Ángeles de Nieve? ¿Oficial de Búsqueda y Rescate? Son historias de Reddit, bastante conocidas y con una buena razón. ¿Y qué hay de los juegos? Por cada 5 copias de Five Nights at Freddy's y Poppy Playtime, tenemos creadores dispuestos a aprovechar cosas nuevas. Mouthwashing, Iron Lung y los trabajos de Puppet Combo. Toman la estética de juegos viejos de Play para aprovechar no solo su simpleza, sino sus limitantes. Y los usan a su favor. Mouthwashing no solo te pone un monstruo enfrente, sino que te pone en sus zapatos directamente. Es un monstruo peor que cualquier Freddy o Huggy Wuggy, y te hace explorar su mente. Iron Lung se hunde en la miseria de lo inminente y la pérdida de la esperanza. Outlast, por más conocido que sea hoy en día, también fue hecho por un estudio indie, y no solo el área independiente que está tomando medidas para volver al objetivo principal del horror, sino que parece que la industria también está haciendo un esfuerzo. El remake de Silent Hill 2 es una belleza que respeta todo lo que hizo el juego original tan aclamado, dándole pequeños ajustes para las audiencias nuevas. Lo mismo sucedió con Resident Evil 2 Remake, y ambas sagas tienen o van a tener juegos nuevos que continuarán con esto, con el remake de Silent Hill 1, Downfall y Resident Evil Requiem que salió hace poco. No solo eso, sino que Zach Greger también es el director de la nueva película de Resident Evil, y eso solo hablando de los que se volvieron famosos. En itch.io se hacen recopilaciones de demos para futuros juegos de terror, muchísimos con gran potencial que no hemos podido encontrar porque se encuentran enterrados bajo kilos y kilos de clones de tendencias de turno. Pero el hecho de que esos pequeños rayos de esperanza existan demuestra que el amor por el horror todavía existe. Demuestra que todavía hay creadores que ponen sus manos al fuego para entregarnos un producto de calidad. Como público, debemos darles la oportunidad, porque si no, estas pequeñas joyitas, ya sean cinematográficas o de videojuegos, van a perderse, junto a la oportunidad de que un diamante en bruto de desarrollador tenga el reconocimiento que merece. Hoy más que nunca, el trabajo duro parece ser opcional. Desde que la IA generativa se hizo pública, la mediocridad se volvió una moda contagiosa para aquellos que quieren el reconocimiento y dinero sin tener que hacer el esfuerzo que conlleva recibirlo. Por eso yo aprecio a aquellos que realmente se esfuerzan, y quizás empiezan con algún producto que no es tan bueno, pero proyecto a proyecto construyen el conocimiento para hacer algo mejor. Por eso aprecio tanto a la gente que busca innovar antes que vender.